Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre la presión y otros temas que le involucran, así que te dejo una lista con todos los conceptos que vamos a estar tratando en este video para que veas si te va a ser de utilidad echarte todo el video o no. Así que bueno, aclarado este punto, comenzamos con qué es presión, ¿no? La presión yo creo que es un tema que se ve desde secundaria y que te dicen que presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Y generalmente te dicen que es como comprimir algo, ¿no? Como apachurrarlo. Y aunque un maestro te puede decir, ay no, esa no es una definición formal o no sé qué, pues te ayuda mucho a entender para qué sirve la presión, ¿no? En un equipo donde manejas un fluido, el tener controlada la presión te indica qué tanto estás manteniendo juntas o no las moléculas de una sustancia, de un fluido, ¿no? Por ejemplo, si a un equipo lo operas a presiones muy bajas, es probable que las moléculas del fluido que estén dentro de ese equipo tengan mayor libertad para moverse, ¿no? Mientras que si están sometidas a una presión muy alta, pues van a estar más juntitas, ¿no? Y se van a comportar de cierta forma. Ese comportamiento pues va dictado por la fase en la que se encuentre, ¿no? A lo mejor a una presión muy baja están en fase de vapor, pero a una presión más alta están en fase líquida, ¿no? Entonces, bueno, la temperatura y la presión siempre van de la mano, esas dos propiedades de las sustancias siempre van de la mano para determinar en qué fase y qué comportamiento tendrá una sustancia, ¿no? Así que bueno, eso por el lado de definir qué es la presión. Ahora, hay diversas formas de reportar esta presión, ¿no? Lo más común es decir, pues una presión total, ¿no? En este momento a mí se me está ejerciendo una presión, ¿no? La presión que yo tengo en este momento es una presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce una columna de aire que está sobre mí en este momento, que viene desde la atmósfera terrestre hasta donde estoy situado en este momento, ¿no? Es una columna de aire que hace que no me vaya volando. Si no existiera esa columna de aire que está ejerciendo una presión sobre mí, pues yo me iría volando en este momento. Cosa que no pasa gracias a esa presión atmosférica, ¿no? Bueno, esa es la presión que yo estoy recibiendo en este momento. Pero aparte puedo recibir otras presiones, ¿no? Por ejemplo, que una prensa me aplaste o algo así, ¿no? Un golpe, que sería una fuerza que se está ejerciendo sobre mí, etcétera. Bueno, a la presión total que se me está ejerciendo, al conjunto de las fuerzas sobre área, el conjunto de las presiones, le vamos a llamar presión absoluta. Y lo voy a simbolizar así, como P abs de absoluta, ¿no? Y la presión absoluta, o la presión total, va a ser igual a la presión atmosférica, que es esta presión pues natural, ¿no? O sea, yo mientras esté en la Tierra voy a recibir la presión atmosférica, ¿no? A menos que esté en un sistema aislado de la presión atmosférica y bueno, ya, es otra historia, ¿no? Pero siempre que esté en el medio ambiente se me va a estar ejerciendo esa presión atmosférica. No solo a mí, a cualquier cuerpo que esté sobre la Tierra y sobre cualquier planeta, ¿no? Lo único que cambia es la fuerza la aceleración de la gravedad. Pero bueno, la presión atmosférica. Y a las otras presiones adicionales a la atmosférica van a ser presiones manométricas. Manométrica viene en un sentido estricto de manómetro porque en un equipo la presión adicional se mide con un manómetro, ¿no? Yo te lo estoy diciendo así de forma general para que lo entiendas. Pero, bueno, en términos estrictos, la manométrica es esa presión que se mide en los equipos con un dispositivo llamado manómetro que te indica una presión adicional a la atmosférica, de tal forma que su valor va a ser 0 a la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Y ya va a empezar a incrementar su valor cuando se le agregue una fuerza sobre área adicional. Bien, pues así se va a medir la presión absoluta. La presión atmosférica, me olvidaba decirte que se mide con algo llamado barómetro. Y así como existen diversos tipos de manómetro, existen diversos tipos de barómetros. Que pues no es la finalidad de este video ponerme a explicar cuáles son los equipos, ¿no? Pero bueno, te hago el comentario que así se llaman. Y te repito, lo sumas y ya tienes tu presión total, la presión absoluta.
Otra presión que se maneja es la de vacío. Vamos a poner P vacío. Y va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y esta presión de vacío se utiliza cuando empleamos una presión menor a la atmosférica. Para que entiendas cómo funciona esta presión de vacío, es como cuando hacemos la succión de un fluido mediante un popote. Ese fluido que está en el vasito, ¿no? Y que nosotros aspiramos para que suba, bueno, ese fluido sube gracias a que la presión del sistema disminuye, ¿no? Porque a la presión atmosférica, pues el agua que está en el vaso no va a subir así porque sí, ¿no? Sube porque al succionar estamos ejerciendo en el sistema una presión menor a la atmosférica, ¿no? Y pues por eso el fluido sube y ya, chalala. Y esa es la presión de vacío. De tal forma que si la presión absoluta es cero, o sea, si estamos eliminando toda esa presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, pues la presión absoluta sería cero, ¿no? La presión de vacío sería igual a la atmosférica. Bueno, pues así se mide. Y se mide con algo llamado vacuómetro, ¿no? Lo digo por el dato. Ahora, es imposible, bueno, no imposible, pero ha sido muy complicado llegar al cero absoluto, ¿no? Pero pues se ha tratado de acercarse, ¿no? Y en muchos laboratorios de química, para diversas operaciones unitarias, es necesario aplicar una cierta presión de vacío, ¿no? No el cero total, no una presión absoluta igual a cero, pero sí menor a la atmosférica para ciertos fines que, pues ya, respecto a la operación que se vea, serán de interés. Bueno, muy bien. Ahora, otra cosa. ¿Cómo se mide la presión? ¿O en qué unidades se mide la presión más bien? Bueno, la presión viene de dos variables, ¿no? Que es fuerza y área. La fuerza se mide en el sistema internacional en newtons. Y newton sabemos que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Kilogramo de masa y metro sobre segundo al cuadrado de aceleración. Bueno, pero es newton. Y el área se mide en metros cuadrados, ¿no? O centímetros cuadrados, si son submúltiplos o lo que sea, ¿no? Múltiplos o submúltiplos del metro, pero cuadrado. Ahora, en el sistema inglés, que ese es más rarito, la fuerza generalmente se mide en libra fuerza y el área en pie cuadrado, aunque también puede ser pulgada cuadrada, etc. Ahora, a esta unidad de newton sobre metro cuadrado se le denomina pascal y se abrevia por PA, de Pascal, ¿no? Pa. Ahora, esta es la unidad básica, ¿no? Ahora, se han desarrollado otras unidades para medir la presión. La más común, aparte de los pascales, es la atmósfera, ¿no? Al nivel del mar, la presión es de una atmósfera. Y es de entender que conforme yo vaya subiendo, por así decirlo, respecto al nivel del mar, la columna de aire va a ser de menor altura, ¿no? O sea, cuando yo estoy al nivel del mar, tengo mayor presión. Conforme yo vaya subiendo, respecto al nivel del mar, la presión va a ser menor. Es por eso que alguna gente cuando va a la Ciudad de México, pues se siente mal, ¿no? Porque la presión atmosférica es menor y si tienen problemas del corazón o yo qué sé, pues ahí se sienten mal. Problemas arteriales, ¿no? Pero bueno, una atmósfera. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Es decir, en un metro cuadrado de superficie se está aplicando sobre el nivel del mar una fuerza de 101.325 newtons, ¿no? Bueno, estos pascales se suelen también representar como kilopascales y sería igual a 101.325 kilopascales. Otra equivalencia con todo esto es de los milímetros de mercurio, ya que algunos dispositivos para medir la presión están en función a una columna de mercurio. No entraré en detalles en eso, pero bueno, es una unidad que nos sirve, ¿no?
y que va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Así se llama la unidad, ¿sí? En otra son los bares, que es igual a 1.01325 bares. Observa que 100 kilopascales es igual a un bar, ¿no? Y otra unidad muy frecuente también que se me estaba pasando son las CIAs, que es 14.69. Vamos a ponerla así, CIA absoluta. Y las CIAs son igual a libra fuerza sobre pulgada cuadrada, ¿no? Para pasarlo a pie cuadrado, pues ya es la equivalencia entre pulgada y pie cuadrado. Muy bien. Otro tema del que quiero hablar ahora es de la presión de saturación, que para no complicarnos mucho es a una temperatura fija a qué presión va a cambiar de fase un fluido, de líquido a vapor o bien de vapor a líquido, ¿no? Es usual decir que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Bueno, si fijamos la temperatura a 100 grados centígrados, la presión a la que se debe estar el sistema es a una atmósfera. Si no, la presión total o la presión absoluta que tiene el sistema no es de una atmósfera, el agua no va a cambiar de fase a 100 grados, ¿no? Por ejemplo, si estamos a un nivel del mar superior, la presión atmosférica va a ser menor que una atmósfera, pon tú, no sé, 0.97 o 0.98, y por lo tanto la temperatura de cambio de fase, que la vamos a llamar también temperatura de saturación, bueno, esa temperatura también va a ser menor, ya no va a ser 100 grados, a lo mejor va a ser 98 o 97 grados, ¿no? Bueno, esa es la pareja, ¿no? Temperatura de saturación con una presión de saturación. Ahora, otra variable muy usada, que es una propiedad básica de las sustancias puras, es la presión de vapor. Que la presión de vapor indica, para una sustancia pura, la presión que ejerce el vapor que está en equilibrio con el líquido en la zona de saturación. Por ejemplo, el agua a 100 grados centígrados, pues se genera un vapor en un sistema cerrado. Imaginemos ese vapor que está ejerciendo una presión sobre el líquido que está en equilibrio. Bueno, esa presión de ese vapor que tiene sobre el líquido es de una atmósfera a 100 grados centígrados, ¿no? Esa presión de vapor va a ser igual a la presión de saturación, ¿no? Para sustancias puras, la presión de vapor es lo mismo que la de saturación. Es más fácil entender a la presión de vapor con el significado de la presión de saturación, que es simplemente el cambio de fase. Porque si tú te pones a pensar que la presión de vapor es la presión que ejerce el vapor sobre el líquido, te vas a hacer bolas, ¿no? Entonces, para mí es más fácil entenderlo como la presión de saturación y ya. De forma estricta, sabemos, ya te lo acabo de explicar, que no es lo mismo, pero bueno, para que tú lo entiendas, pues sí, tómalo como que es lo mismo y ya. Y de hecho hay muchas tablas de presión de vapor para múltiples sustancias puras que vienen con la ecuación de Antoine, ¿no? Entonces tú ocupas esa formulita y obtienes a una temperatura dada cuál va a ser la presión de vapor, que va a ser lo mismo que la presión de saturación, o si despejas también puedes obtener a una presión dada la temperatura de saturación, ¿no? Otro tema importante, presión parcial. ¿Qué es la presión parcial? Bueno, en un gas, esto no aplica para líquidos, en una sustancia en fase gas, que está compuesta por diferentes sustancias, la más fácil es el aire es una mezcla de sustancias, bueno, cada sustancia, cada componente de la presión total que tiene ese gas, cada sustancia aporta una parte de la presión. Por ejemplo, el aire, suponiendo a nivel del mar, ejerce una presión de una atmósfera, ¿no? Pues bueno, de esa atmósfera de presión, si sabemos que el 78% del aire es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el otro 1% son otros gases, bueno, el 0.78 atmósferas es lo que aplica de presión el nitrógeno. De esa atmósfera total, 0.78 es gracias a el nitrógeno. 0.21 atmósferas es lo que ejerce el oxígeno y el 0.01 restante de atmósfera es gracias a los otros
a las otras sustancias, ¿no? Entonces, en función a la proporción en la que esté cada sustancia, va a ser la presión que cada componente va a aportar a la presión total. Para darme a entender mejor, lo podemos representar en fórmula, ¿sí? Que la presión total, si quieres le pongo PT, para que PT es lo mismo que presión, ¿sí? Presión total o presión, y ya va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Y pongo esta I para indicar la sustancia I, ¿no? Puede ser nitrógeno, oxígeno, lo que sea. La suma de cada componente te da, la suma de cada presión de cada componente te da la presión total. O de aquí también se deriva que la presión parcial de cierta sustancia va a ser igual a la fracción molar, ojo, molar, no másica, a la fracción molar de esa sustancia en la mezcla de gases por la presión total, ¿sí? De tal forma que por eso hace unos momentos te mencioné que si a una atmósfera, si la presión total es de una atmósfera y la presión y el oxígeno, por ejemplo, se encuentra en un 21% en términos molares en el aire, digo una atmósfera por 0.21, y tengo que la presión parcial del oxígeno en el aire es de 0.21 atmósferas, ¿sí? De aquí saqué mi comentario de hace unos momentos. Ahora bien, la bibliografía nos comenta que la presión parcial de una sustancia debe de ser siempre menor a la presión de vapor de la sustancia pura, ¿no? O en el límite, en la zona de saturación, debe de ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo en este cuarto, que está a 20 grados centígrados, tengo un vaso de agua, esa agua se va a tratar de poner en equilibrio con el aire que está alrededor de ella, ¿no? El vaso de agua se va a intentar a poner en equilibrio con el aire. Y se va a empezar a volatilizar tantita agua. Obvio, no a una velocidad que digas, ay, mira, ya se está evaporando, ¿no? Pero bueno, ese equilibrio se va a alcanzar hasta que la presión parcial del agua en el aire que está alrededor sea igual a su presión de vapor a 20 grados centígrados. Esa presión de vapor es igual a 2.34 kilopascales. Entonces, de la presión total que está aquí en este aire, vamos a suponer que estamos al nivel del mar. Entonces, suponiendo eso, la presión del aire que está aquí es de 101.325 kilopascales, ¿no? Bueno, de esos 101, lo máximo que puede ser de agua que se volatilizó de mi vaso de agua puede ser 2.34 kilopascales, que es la presión de vapor del agua a la temperatura ambiente, que es 20 grados centígrados, ¿sí? Mayor a eso no puede ser la presión parcial de la sustancia. Es un dato que me pareció interesante compartírselos. Bien, otro fenómeno que les quiero compartir es el de la cavitación. La cavitación sucede cuando la presión en un equipo disminuye por debajo de la presión de vapor de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, está en una bomba, eso se da mucho en las bombas, en una bomba al momento de succionar el fluido, agua, ¿no? Succionas el agua, la presión en esa zona disminuye por debajo de la presión de vapor del agua. Otra vez, si sabemos que la presión de vapor del agua a 20 grados centígrados es de 2.34 kilopascales, bueno, la presión en la zona de succión no debe ser menor a 2.34. Si llegara a ser, por ejemplo, de 2 kilopascales, es de entender que pues el agua se va a volver vapor en esa zona, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, tú dirás, bueno, se vuelve vapor, pero inmediato entra a la bomba, va a adquirir presión y otra vez es líquido y ya no pasó nada. Bueno, sí, pero el detalle es de que cuando se vuelve vapor se forman como burbujitas, ¿no? Que de inmediato se van a reventar porque pues otra vez se adquirió presión y lo que sea. Pues tú dirás, ay, es una burbuja que es inofensiva. Pues sí, pero uno no es solo una. Son muchas burbujitas que se van a volver vapor y de repente van a explotar. Al explotar van a empezar a erosionar poco a poco
a las paredes del equipo, ¿no? Lo va a generar corrosión. También sobre las aspas, ¿no? Ese golpe de la burbuja se va a ir como ruido. Entonces, para evitar que descompongamos el equipo, lo que se recomienda es que eso no pase. No debe ocurrir cavitación. No debe de convertirse jamás el fluido líquido en vapor. Eso se consigue entonces que nunca la presión en la zona de succión disminuya por debajo de la presión de vapor de la sustancia. Ya te puse el ejemplo ahorita, ¿no? Si yo sé que el agua a 20 grados centígrados, que es a la temperatura en la que yo la estoy manejando, su presión de vapor es de 2.34 kilopascales, bueno, debo de diseñar la bomba o cuidar que en la bomba a la entrada la presión nunca sea, en la zona de succión, nunca esté por debajo de ese valor, ¿sí? Esa es la cavitación. Y bien, para terminar, te quiero mencionar también el concepto de presión hidrostática, que va referido a la presión que ejerce una columna de fluido sobre un cuerpo. Ya puede ser una columna de agua, de mercurio, e inclusive el propio aire, ¿no? Que decíamos que en función a donde estemos situados va a ser la longitud de esa columna de aire y por lo tanto la presión que ejerza, ¿no? Entonces, bueno, en muchos problemas de ingeniería te lo vas a encontrar, que te van a pedir calcular la presión y no precisamente como fuerza sobre área, sino en función de la longitud de una columna de fluido. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, la fórmula te la podría escribir y ya, pero para que entiendas de dónde sale, voy a partir de la definición de presión, que es esta. Y a ver, la fuerza ahorita va referida a la fuerza que ejerce esa columna de fluido, ¿no? En forma estricta a su peso. Y recuerda que el peso es una fuerza, ¿no? Que es igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces, esto es el peso. Lo voy a escribir acá entonces, masa por gravedad. Ahora, y acá digo área. Ahora voy a incorporar el volumen en ambos lados de mi fracción para no alterar esta ecuación. Voy a decir masa por gravedad por volumen y abajo también pongo volumen. Esto lo hago con la finalidad de agrupar esta masa y este volumen en una sola variable que vamos a llamar densidad. Recuerda que densidad es masa sobre volumen. Queda la gravedad acá y me queda volumen sobre área. Para toda columna de fluido cuya área transversal si este es el fluido, esta área, sea constante, por ejemplo un cilindro, este plumón es un cilindro, ignoremos la tapa, y toda esta área siempre va a ser constante. Bueno, siempre que el área se mantenga constante, vamos a decir que volumen va a ser igual a esa área por la altura del cuerpo, ¿no? También en los prismas es lo mismo, ¿no? En un prisma cuadrangular como el del cartón de leche, el área es pareja en toda la altura, cosa que no pasa en una pirámide, ¿no? Ahí el área va cambiando, pero en todo cuerpo cuya área sea constante, que en cualquier cilindro, tubería, eso pasa. Vamos a decir que el volumen es igual a la área por la longitud que tenga, ¿no? Por la altura. Voy a representarlo por esta L manuscrita. De tal forma que A por L sobre A con A se va y me queda L nada más. Y esto es igual a la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Si quieres, en vez de esta L le pones una H y listo. Así que bueno, espero que este video te haya aclarado varias cosas respecto a la presión. Así que bueno, sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.